Llegamos a la lección del día martes, donde nos encontramos el tema enfrentando a los saduceos. Si usted lee el libro de los Hechos en el capítulo 3, se encuentra con la experiencia de Juan y de Pedro que subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y ellos pasan por un lugar que se llama el Templo La Hermosa. Allí en el Templo La Hermosa está un hombre que está enfermo, está, por así decirlo, postrado, que está pidiendo allí que le regalen algunas migajas o limosnas. Y dice la escritura, los testimonios, que Pedro, mirándolo fijamente, y el hombre esperaba que le iba a dar algo, dice aquí el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Esta es la experiencia de Pedro y Juan testificando por aquellas calles. Algo impresionante estaba pasando y aquí vemos el tema del gran conflicto. En un solo ejemplo donde se enfrentan los discípulos con los gobernantes, con los líderes religiosos y políticos de aquel entonces. La lección dice aquí que Jesucristo estaba siendo glorificado. Dios estaba siendo alabado por aquellas personas que estaban siendo sanadas, liberadas, que se unían a la iglesia de Dios. Los sacerdotes y gobernantes veían que Cristo era más ensalzado que ellos. Como los saduceos no creían en la resurrección, se encolerizaban al oír a los discípulos afirmar que Cristo había resucitado de los muertos, pues comprendían que si se dejaba a los apóstoles predicar a un Salvador resucitado, la obra y sus milagros, entonces ellos perderían los seguidores que eran seguidores de la religión de los saduceos. De tal manera que dice aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 5, dice que los agarraron, los echaron presos a los discípulos y que al día siguiente, en el versículo 5, dice que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Se reunieron y los pusieron en medio y empezaron a juzgarlos y empezaron a interrogarlos. Entonces dice Pedro, versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y empieza a él decirles, ustedes fueron los que crucificaron a Cristo. Ustedes fueron los responsables por lo que pasó. Hace un poco de tiempo atrás, ustedes son culpables de la muerte de aquel que Dios había enviado para sanar, para liberar, para darnos libertad del cautiverio del pecado, de la maldad. Él era el Cordero y empezó Pedro a predicarles, a enseñarles. Y esta gente se quedó sorprendida por lo que dice el versículo 14, porque estaban viendo los testimonios que estaban pasando. La gente estaba siendo sanada y dice que estaban viendo ahí al pobre paralítico que ahora estaba en pie. Versículo 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. De tal manera que los agarraron, los acosaron, le dijeron, mire, ustedes cállense, no prediquen más el nombre de Jesús, cállense, no sigan hablando de esa doctrina. Pero entonces Pedro dice, ¿cómo vamos a callar? ¿Cómo podemos dejar? Versículo 20, ¿cómo podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído? O sea, cuando usted es un testigo del poder y la gloria de Dios, usted no puede quedarse callado. Y el diablo tiene que cerrar el hocico y que se vaya el diablo. ¿Por qué? Porque aunque hay un conflicto, hay victoria en el nombre poderoso de Jesús. Y Pedro dice, esta es la piedra angular que desecharon los edificadores. Este es Cristo el grande, el poderoso. En ninguno otro hay salvación. Versículo 12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. De tal manera que ellos le dijeron, miren, cállense, no prediquen sobre esta doctrina. Pero antes de eso ellos se reunieron y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? No podemos decir lo contrario porque esto es real. Miren lo que está pasando. Entonces ellos se preocuparon y dice aquí que los mandaron a callar. De tal manera que lo que les mostraba en especial era a ellos, a estos líderes, la curación de aquel hombre. Cuando los líderes confrontaron a los discípulos, estos no vacilaron, los sacerdotes no esperaban esto de hombres sin letras y del vulgo. Eran gente sencilla, pero estaban ungidos con el poder del Espíritu Santo. De tal manera que los discípulos volvieron, se reunieron con los demás, alabaron a Dios,
oraron pidiendo coraje y Dios les dio una bendición. ¿Sabe qué? El versículo 31 dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, con el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da poder para hablar con poder y con denuedo la palabra del Señor. Dice aquí, la popularidad de los discípulos crecía y la gente traía a sus enfermos a las calles para permitir que la sombra de Pedro pasase sobre ellos. Cristo dijo, y cosas mayores haréis en el nombre de Jesús. Oiga, imagínense, pasaba Pedro, la sombra de Pedro caía sobre aquellos enfermos y eran sanados. ¡Qué poder! Hay poder en el poder glorioso del Espíritu Santo, de tal manera que se hacían milagros. Es cierto, nosotros somos débiles, pero ungidos con el poder, somos más que vencedores. De tal manera que aquí dice claramente, en todo esto podemos ver el gran conflicto. Los líderes inescrupulosos trataban la verdad. Personas fieles leen la Biblia, buscan la bendición de Dios y hay poder divino. Los enfermos son sanados y las almas son ganadas. Aquí se mira grandemente el gran conflicto, pero se mira también que nosotros somos más que vencedores por la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La victoria final es nuestra, porque lo que Jesús realizó para toda la humanidad es seguro. De tal manera que enfrentando a los saduceos, ¿quiénes son los saduceos? Los saduceos son los que no creían en la resurrección. La filosofía, mejor dicho, o la fe de Jesús era de la resurrección, que es la de los fariseos, no de los saduceos. De tal manera que aquí vemos el gran conflicto, pero vemos que hay poder en el nombre de Jesús y hay victoria. Entre más grande es la batalla, más dura es, más segura es la victoria. Continuemos con la lección en el día miércoles. Aprendamos qué nos enseña en este día la lección y descubramos qué nos enseña con el tema que es el apedreamiento de Esteban. ¿Qué sucedió después? Veamos qué nos dice la lección.